¿Quién fue realmente Elsa Schiaparelli? ¿Una diseñadora excéntrica o la mujer que convirtió la moda en arte antes que nadie? ¿Una visionaria incomprendida o la rival más peligrosa de su tiempo? Para muchos, la historia oficial de la alta costura tiene un solo nombre femenino dominante. Pero antes de que la elegancia sobria conquistara el mundo, hubo una mujer que decidió que la moda no debía ser discreta, debía provocar, debía incomodar, debía hacer pensar. Ella no diseñaba vestidos, diseñaba declaraciones. Mientras otras casas apostaban por la sofisticación silenciosa, Schiaparelli apareció con langostas gigantes impresas sobre seda, sombreros con forma de zapato, esqueletos bordados que abrazaban el cuerpo femenino. En una época donde la mujer debía ser refinada y contenida, ella propuso algo radical: poder a través del impacto. Fue adorada por artistas, celebridades y aristócratas. Fue temida por sus competidores. Fue criticada por quienes no entendían su audacia. Y sin embargo, desapareció. ¿Cómo puede una mujer que dominó París en los años 30 quedar fuera del relato dominante de la moda? ¿Por qué su nombre se desvaneció mientras otras figuras se transformaron en imperios eternos? Tal vez la respuesta no está solo en el talento. Tal vez está en el poder, en la guerra, en la narrativa que sobrevivió. Glamour, rivalidad, revolución. Esta no es solo la historia de una diseñadora. Es la historia de una mujer que desafió al sistema y pagó el precio. Elsa Schiaparelli nació en 1890 en Roma, dentro de una familia aristocrática e intelectual. Su padre era director de la Biblioteca Lindsay. Su tío, un astrónomo reconocido. Su entorno estaba lleno de libros, ciencia, filosofía. Todo parecía indicar que su destino sería académico, refinado, silencioso. Pero Elsa nunca fue silenciosa. Desde niña se sintió fuera de lugar. No encajaba en los estándares tradicionales de belleza. No era la hija dócil que la sociedad esperaba. Era curiosa, rebelde, imaginativa. En un mundo donde las mujeres debían comportarse, ella cuestionaba. Donde debían aceptar, ella provocaba. Nació en privilegio, pero soñaba con algo más peligroso que el lujo. Soñaba con libertad. Hay una anécdota que la define. Siendo adolescente, publicó un libro de poemas considerados demasiado sensuales para su época. El castigo fue inmediato. Su familia la envió a un convento en Suiza. Allí, intentaron disciplinarla. Intentaron corregir su imaginación. No funcionó. Intentó incluso iniciar una huelga de hambre como acto de protesta contra la rigidez del lugar. Desde joven entendió algo que más tarde aplicaría en la moda. El impacto genera reacción, y la reacción genera poder. ¿Fue el destino o su propia rebeldía lo que la empujó hacia algo más grande que Roma? Su vida personal tampoco fue sencilla. Se casó joven con un conferencista carismático pero inestable. Se mudó a Nueva York. Vivió pobreza real. Tuvo una hija, Gogo, que enfrentaría problemas de salud durante años. El matrimonio se rompió. Elsa quedó sola, sin dinero, sin estabilidad, pero con una determinación que empezaba a endurecerse. En lugar de regresar derrotada a Italia, eligió París. París en los años 20 era el epicentro cultural del mundo. Arte, literatura, revolución estética. Allí, una mujer extranjera, divorciada y con una hija, no tenía garantías de éxito, pero tenía algo más valioso: una mirada distinta. Comenzó vendiendo suéteres tejidos con patrones gráficos innovadores. Uno de ellos simulaba un lazo en trampantojo. Era simple, pero inteligente. Era diferente. Y París lo notó. No era modista tradicional. No dominaba técnicas clásicas como otras diseñadoras de la época. Pero entendía el concepto. Entendía el gesto. Entendía que la moda podía contar historias. Nació en la estructura, pero siempre quiso romperla. Y ese deseo de romper lo establecido sería precisamente lo que la llevaría a la cima. Cuando Elsa Schiaparelli decidió instalarse definitivamente en París, no llegó como aprendiz, ni como asistente, ni como heredera de un taller familiar. Llegó con una idea peligrosa. La moda podía ser un manifiesto. En aquel momento, la alta costura seguía reglas claras, siluetas precisas, buen gusto contenido, feminidad controlada. Las maisons competían por perfección técnica y refinamiento. Elsa no quería perfección. Quería impacto.
Su verdadera ventaja no era la costura tradicional, sino su intuición conceptual. Entendía que una prenda podía ser conversación antes que ornamento. En lugar de limitarse a vestir cuerpos, empezó a vestir ideas. Ahí es donde ocurre el giro decisivo, su acercamiento al círculo surrealista. Mientras el mundo artístico desafiaba la lógica y celebraba lo irracional, Schiaparelli vio una oportunidad. Si el arte podía romper la mente del espectador, la moda también podía hacerlo. No se trataba solo de belleza. Se trataba de sacudir certezas. Su colaboración con Salvador Dalí no fue un capricho excéntrico. Fue una declaración estratégica. Juntos transformaron objetos cotidianos en símbolos de provocación estética. La ironía entró en la alta costura. El humor se volvió lujo. Luego trabajó con Jean Cocteau, incorporando ilustraciones y líneas que convertían los vestidos en lienzos narrativos. No eran simples bordados, eran mensajes visuales que exigían atención. Lo revolucionario no era solo la forma, era la intención. Schiaparelli entendió algo antes que muchos. La moda podía anticipar tendencias culturales, podía dialogar con el arte contemporáneo, podía convertirse en territorio intelectual. Sus colecciones empezaron a estructurarse como conceptos completos, con títulos, temáticas, atmósferas. Cada temporada proponía un universo propio. La pasarela dejó de ser una simple exhibición comercial y se convirtió en espectáculo creativo. Algunos críticos la acusaban de exagerada, otros la celebraban como pionera. Pero algo era innegable. Nadie quedaba indiferente. Mientras otras casas consolidaban tradición, Schiaparelli estaba escribiendo ruptura. Y esa ruptura no solo redefinió su carrera, redefinió lo que la moda podía permitirse ser, porque a partir de ella, la alta costura ya no tenía que elegir entre elegancia y audacia. Podía ser ambas, o podía ser algo completamente distinto. En la década de 1930, el nombre de Elsa Schiaparelli ya no era una promesa emergente, era una fuerza consolidada en la alta costura parisina. Sus colecciones no solo generaban expectativa, generaban debate. Y en ese debate, ella encontraba poder. Pero si hubo un momento que selló su identidad de forma irreversible, fue la creación de un color, no un tono discreto, no una variación elegante, un golpe visual. Lo llamó Shocking Pink. En una época donde los colores oscuros y sobrios dominaban el lujo, Schiaparelli lanzó un rosa intenso, vibrante, casi eléctrico. No era un color tímido, era una afirmación, era feminidad sin pedir permiso. El perfume Shocking, presentado con un frasco inspirado en el cuerpo femenino, reforzó esa imagen provocadora. No era marketing convencional, era teatralidad estratégica. Cada elemento ampliaba el universo Schiaparelli. Y funcionó. Su casa de moda creció, se trasladó a espacios más amplios. Su clientela incluía a aristócratas europeas y figuras de Hollywood que buscaban algo más que elegancia clásica. Querían carácter, querían ser recordadas. Mientras tanto, París vivía una tensión silenciosa. La alta costura ya no era solo un negocio, era territorio de influencia cultural. En ese escenario, otra figura consolidaba su propio imperio, Coco Chanel. Si Chanel representaba la sofisticación funcional, Schiaparelli representaba la audacia conceptual. Dos visiones, dos estrategias, dos formas de entender el poder femenino. La rivalidad no siempre fue pública, pero era evidente. Chanel dominaba el minimalismo moderno. Schiaparelli dominaba el espectáculo intelectual. La prensa comparaba, la sociedad comentaba, las clientas elegían bandos. Y durante un periodo clave de los años 30, Schiaparelli logró algo impensable. Se convirtió en la diseñadora más comentada de París. Sus desfiles eran esperados con curiosidad casi artística. La moda dejaba de ser predecible bajo su dirección. Cada temporada planteaba preguntas nuevas sobre el cuerpo, el lujo, la identidad. Pero el éxito, en ese nivel, nunca es estable. Europa comenzaba a tensarse políticamente. El ambiente cultural se oscurecía. El optimismo de los años 20 ya no era el mismo. Y cuando el mundo cambia, la moda también lo hace. Schiaparelli había conquistado poder creativo, había desafiado reglas, había redefinido lo que una mujer diseñadora podía lograr. Pero el contexto histórico estaba a punto de poner a prueba si la audacia podía sobrevivir a la crisis.
Y lo que vendría no sería solo competencia, sería transformación global. El éxito de Elsa Schiaparelli parecía imparable a finales de los años 30, pero la historia no se mueve al ritmo de la moda, se mueve al ritmo del poder. Y el poder en Europa estaba cambiando. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, París dejó de ser el epicentro despreocupado de la creatividad. La ocupación alemana alteró la industria, la economía y el espíritu cultural. Las clientas extranjeras desaparecieron. El lujo perdió prioridad frente a la supervivencia. Schiaparelli, de origen italiano, quedó en una posición compleja. Italia estaba alineada con el eje. Francia estaba ocupada. La tensión política no era un detalle lejano. Era una realidad que afectaba directamente a su casa de moda. Mientras algunos diseñadores intentaban adaptarse, otros cerraban. El ambiente ya no favorecía el espectáculo surrealista ni la extravagancia conceptual. La época exigía sobriedad, funcionalidad, austeridad, y allí comenzó la grieta. La moda, que había sido sinónimo de provocación artística, empezó a sentirse distante frente a la dureza del contexto. Las mujeres necesitaban practicidad, necesitaban prendas resistentes, económicas, discretas. La guerra no solo destruyó mercados, cambió el gusto. Schiaparelli viajó a Estados Unidos durante el conflicto, intentando mantener presencia internacional. Pero la distancia de París debilitó su influencia en el centro de la alta costura. La escena se reconfiguraba sin ella. Cuando la guerra terminó y París intentó renacer, el panorama ya no era el mismo. En 1947, un nuevo nombre sacudió la industria: Christian Dior. Su new look devolvió el glamour, pero desde otra narrativa. Cintura marcada, silueta femenina estructurada, romanticismo controlado. Era lujo después de la escasez, pero con una elegancia diferente. El público estaba listo para soñar de nuevo, pero no necesariamente con el surrealismo provocador de los años 30. Schiaparelli intentó adaptarse, presentó nuevas colecciones, ajustó propuestas, pero algo esencial había cambiado. Ya no era la disruptora en un mundo estable, era una visionaria en un sistema que había mutado. La industria comenzaba a inclinarse hacia una nueva generación de diseñadores, hacia nuevas estrategias comerciales, hacia una moda menos conceptual y más alineada con el renacimiento económico. En 1954, tomó una decisión que marcaría el final de una era. Cerró su casa de moda. No fue un escándalo, no fue una caída pública dramática, fue algo más silencioso y quizás más duro: la pérdida gradual de relevancia. Mientras otras figuras consolidaban imperios duraderos, el nombre Schiaparelli empezó a desvanecerse del primer plano. Había revolucionado la moda, había introducido el arte en la alta costura, había dominado una década entera, pero la historia no siempre premia a quien innova primero. Y así comenzó el largo periodo de olvido. Después de cerrar su Maison en 1954, Elsa Schiaparelli no protagonizó escándalos públicos ni regresos espectaculares. Simplemente se retiró del centro del escenario. Y en la moda, desaparecer del escenario significa algo muy concreto: dejar de existir en la conversación. Mientras el imperio de Coco Chanel se consolidaba como sinónimo de elegancia atemporal, y mientras el legado de Christian Dior crecía bajo nuevas direcciones creativas, el nombre Schiaparelli empezó a sonar como una referencia histórica, no como una fuerza viva. La industria avanzaba rápido. Nuevos diseñadores, nuevas siluetas, nuevas narrativas. La moda de los años 60 y 70 se inclinó hacia la juventud, la cultura pop, el Pret a Porter masivo. El lujo cambió de ritmo. El surrealismo dejó de ser provocación para convertirse en archivo. Elsa vivió esos años lejos del ruido mediático. Publicó su autobiografía, Shocking Life, donde relató su trayectoria con una mezcla de orgullo y lucidez. No intentó reescribir la historia, no buscó confrontaciones tardías. Observó cómo el mundo reinterpretaba lo que ella había iniciado. Pero algo curioso comenzó a suceder. Aunque su casa estuviera cerrada, su influencia no desapareció por completo. Diseñadores conceptuales de generaciones posteriores retomaron la idea de que la moda podía ser arte, performance, declaración. Lo que en los años 30 parecía radical, décadas después se percibía como adelantado a su tiempo. Sin embargo,
El reconocimiento institucional tardó en llegar. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante de la moda del siglo XX destacó ciertos nombres como pilares indiscutibles. Schiaparelli aparecía mencionada, pero no celebrada al mismo nivel. ¿Fue injusticia histórica? ¿O simplemente el precio de haber sido demasiado disruptiva para encajar en un relato lineal? Elsa falleció en 1973. Para entonces, su nombre era respetado en círculos especializados, pero no ocupaba titulares. No era una marca activa. No era una potencia comercial. Era memoria. Y en la industria de la moda, la memoria puede ser frágil si no se transforma en negocio. Durante décadas, la casa Schiaparelli permaneció inactiva, sin colecciones, sin pasarelas, sin campañas, solo archivo, fotografías, piezas en museos. Parecía el final definitivo. Pero la moda tiene una característica particular. Siempre vuelve al pasado cuando necesita reinventarse. Y a comienzos del siglo XXI, cuando el exceso, la teatralidad y el espectáculo regresaron a las pasarelas, alguien volvió a pronunciar ese nombre con ambición. Schiaparelli estaba a punto de renacer. Durante casi 6 décadas, el nombre Schiaparelli fue historia, hasta que, en 2012, algo cambió. La marca fue reactivada oficialmente bajo nuevos propietarios, con una misión clara: devolverla a la alta costura parisina, no como nostalgia, no como réplica del pasado, sino como reinterpretación. En 2019, la dirección creativa quedó en manos de Daniel Roseberry, joven, estadounidense, sin la formación clásica parisina. Para algunos, una apuesta arriesgada. Para otros, exactamente el tipo de perfil que necesitaba una casa fundada sobre la ruptura. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Roseberry entendió que no podía copiar a Elsa Schiaparelli. Tenía que capturar su espíritu. El exceso, la ironía, el símbolo, pero traducido al siglo XXI. Las colecciones empezaron a recuperar la teatralidad, oro escultórico, corsetería estructural, detalles anatómicos reinterpretados en clave contemporánea, pechos metálicos, ojos bordados, accesorios monumentales. Las redes sociales hicieron el resto. En una era donde la moda necesita impacto visual inmediato, Schiaparelli volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: provocar conversación. Las alfombras rojas se convirtieron en el nuevo campo de batalla. Celebridades internacionales eligieron piezas que parecían salidas de una galería de arte futurista. Cada aparición generaba titulares. Cada look dividía opiniones. Exactamente como en los años 30. Lo interesante es que el público moderno, acostumbrado a la cultura del espectáculo y la imagen viral, estaba listo para esa audacia. Lo que antes podía parecer exagerado, ahora era contenido perfecto para el algoritmo. La casa regresó oficialmente al calendario de alta costura en París, no como un recuerdo romántico, sino como una de las propuestas más comentadas de cada temporada. El archivo se transformó en arma estratégica. Los códigos originales, reinterpretados. El legado, actualizado. Pero este renacimiento plantea una pregunta inevitable. ¿Es el éxito actual una reivindicación tardía del genio de Elsa? ¿O es una nueva narrativa que utiliza su nombre como plataforma? Lo cierto es que, por primera vez en décadas, Schiaparelli dejó de ser un susurro histórico y volvió a ser conversación global. Y eso reabre el debate más interesante de todos. ¿Quién influyó realmente más en la moda contemporánea? ¿Quienes construyeron imperios estables? ¿O quienes sembraron ideas que el futuro terminó adoptando? El regreso no solo restauró una marca, restauró una discusión, y en esa discusión, el nombre Elsa Schiaparelli volvió a ocupar el centro. Con el regreso de la Maison al calendario de alta costura, el debate dejó de ser nostálgico y se volvió estructural. ¿Dónde encaja realmente Elsa Schiaparelli en la jerarquía histórica de la moda? Durante décadas, la narrativa oficial colocó en el centro a figuras como Coco Chanel y Christian Dior como pilares del siglo XX, nombres asociados a continuidad empresarial, a códigos claros, a expansión global. Schiaparelli, en cambio, representaba algo más difícil de institucionalizar: la ruptura. Ella no construyó un imperio duradero. No dejó una estructura corporativa que creciera de forma ininterrumpida. Su casa cerró.
Su nombre desapareció del mercado durante décadas. Desde la lógica empresarial, eso pesa, pero desde la lógica cultural, la historia cambia. Mucho antes de que la moda se fusionara oficialmente con el arte contemporáneo, ella ya lo estaba haciendo, antes de que los desfiles se convirtieran en espectáculos conceptuales. Ella ya los concebía como narrativas temáticas. Antes de que el surrealismo se tradujera en accesorios virales, ella ya lo había integrado en la alta costura. No buscaba solo vestir el cuerpo, buscaba intervenir la percepción. Hoy, cuando las grandes casas compiten por generar momentos impactantes en redes sociales, cuando los diseñadores colaboran con artistas visuales, cuando la moda abraza lo conceptual como estrategia de posicionamiento, muchas de esas dinámicas encuentran un antecedente directo en su trabajo. Sin embargo, su figura sigue siendo compleja, porque Schiaparelli no representa comodidad. Representa exceso, ironía, riesgo, y el sistema de la moda, históricamente, ha premiado más la estabilidad que el desafío permanente. El Renacimiento bajo la dirección de Daniel Roseberry no solo revitalizó la marca, reabrió la discusión académica y cultural sobre su peso real en la historia. Museos, críticos y expertos comenzaron a revisitar su archivo con otra mirada, ya no como curiosidad excéntrica, sino como antecedente fundamental de la moda conceptual contemporánea. Entonces, surge la pregunta más incómoda. ¿Fue eclipsada por estrategias más sólidas de sus contemporáneos? ¿O simplemente nació demasiado adelantada a su tiempo? El legado de Elsa no se mide únicamente en ventas o expansión internacional, se mide en influencia invisible, en ideas que germinan años después, en audacias que otros transforman en tendencia. Hoy su nombre vuelve a estar presente en las conversaciones globales, pero más allá del revival mediático, lo que permanece es su contribución esencial, demostrar que la moda puede ser un acto intelectual, no solo industria, no solo glamour, también pensamiento. Y ese tipo de legado no se extingue con el cierre de una maison, se transforma. Hablar de Elsa Schiaparelli, inevitablemente, nos lleva a un nombre que durante décadas dominó la narrativa del poder femenino en la moda, Coco Chanel. Pero esta no fue una simple competencia comercial, fue un choque de visiones. Chanel representaba la liberación femenina a través de la simplicidad. Trajes funcionales, líneas limpias, colores sobrios. Su revolución fue práctica. Redefinió cómo una mujer podía moverse en el mundo moderno. Schiaparelli, en cambio, no quería simplificar a la mujer. Quería amplificarla. Su propuesta no era invisibilidad elegante, era presencia inolvidable. Donde Chanel proponía equilibrio, Elsa proponía impacto. En los años 30, esta diferencia se volvió evidente. Ambas operaban en París. Ambas vestían a la élite. Ambas entendían el poder de la imagen. Pero la prensa y la sociedad comenzaron a compararlas como si representaran polos opuestos de una misma transformación cultural. Hay relatos que hablan de comentarios irónicos, de tensión social, de competencia silenciosa por clientas influyentes. Más allá de anécdotas específicas, lo innegable es que la industria las veía como rivales. Y en cierto momento, Schiaparelli llegó a superarla en atención mediática. Sin embargo, el tiempo favoreció a Chanel. Tras la guerra, Chanel regresó y reconstruyó su imperio con una claridad estratégica que garantizó continuidad. Su estilo se volvió código reconocible, replicable, comercializable a escala global. Schiaparelli, en contraste, era menos fácil de sistematizar. Su esencia era el cambio constante, la sorpresa, la ruptura. Eso la hacía fascinante, pero también menos estable desde el punto de vista corporativo. La historia oficial suele premiar la permanencia. Por eso, durante décadas, cuando se hablaba de la mujer más influyente de la alta costura del siglo XX, el nombre Chanel ocupaba el centro. Schiaparelli aparecía como capítulo alternativo. Pero el resurgimiento reciente ha equilibrado la balanza narrativa. Hoy la comparación ya no se limita a quién vendió más o quién mantuvo su maison abierta. Se analiza quién anticipó dinámicas culturales que hoy definen la moda contemporánea. Y en ese terreno, Elsa vuelve a ganar relevancia. Porque si Chanel liberó el cuerpo femenino, Schiaparelli liberó su imaginación. Dos revoluciones distintas, dos estrategias de poder,
Dos formas de entender la feminidad moderna. La rivalidad no necesita vencedora absoluta para ser histórica. Lo que sí deja claro es que la moda del siglo XX no puede entenderse completamente sin reconocer que existieron dos fuerzas paralelas y que una de ellas estuvo mucho tiempo subestimada. Y quizás ese es el giro más interesante de todos. Detrás de la diseñadora audaz, detrás del rosa eléctrico y las colaboraciones artísticas, existía una mujer mucho más compleja que la caricatura de excéntrica. Elsa Schiaparelli no fue solo una creadora de impacto visual, fue una mujer que aprendió a sostenerse sola, en una época donde la independencia femenina no era la norma. Divorciada en un periodo donde eso significaba estigma social, madre de una hija con problemas de salud que requerían atención constante, extranjera en París, compitiendo en un entorno dominado por estructuras cerradas y jerárquicas. Su éxito no fue producto de una red heredada, fue construcción personal. A diferencia de otras figuras que cultivaron una imagen pública cuidadosamente controlada, Elsa proyectaba una personalidad directa, a veces irónica, a veces distante. No buscaba agradar universalmente, buscaba afirmarse. Esa firmeza también tuvo costos. No era diplomática en exceso, no suavizaba sus posturas creativas para encajar. En una industria donde las relaciones sociales y el networking eran clave, su carácter independiente pudo haber limitado alianzas estratégicas duraderas. Pero precisamente esa personalidad fue la que permitió que su obra tuviera coherencia. Su autobiografía, Shocking Life, revela a una mujer consciente de su singularidad. No escribe desde la amargura, tampoco desde la nostalgia. Es una narración lúcida, casi analítica, de alguien que entendió que había sido parte de un momento irrepetible. No intenta competir retrospectivamente con nadie. No busca reabrir rivalidades. Parece aceptar que su trayectoria fue intensa, pero no eterna, y quizás allí radica uno de los elementos más poderosos de su historia. Schiaparelli no construyó su identidad sobre la necesidad de durar para siempre. Construyó sobre la necesidad de impactar mientras estaba presente. Su legado no es el de una administradora de imperios, es el de una detonadora de ideas. Cuando murió en 1973, no ocupaba portadas internacionales. No había un conglomerado financiero sosteniendo su nombre, pero sí existía algo más difícil de medir. Una semilla conceptual sembrada en la historia de la moda. Hoy, cuando su maison vuelve a brillar bajo nuevas interpretaciones, el mito crece. Pero el mito solo es posible porque hubo una mujer real que tomó decisiones arriesgadas en momentos donde el riesgo podía significar caída definitiva. No fue perfecta, no fue invencible, pero fue radicalmente fiel a su visión. Y en una industria que a menudo prioriza la adaptación constante, esa fidelidad resulta extraordinaria. Su historia no es la de una victoria lineal, es la de una curva intensa, con ascenso, choque y silencio. Y sin embargo, aquí estamos, hablando de ella otra vez. Eso, por sí solo, dice algo sobre la fuerza de su huella. Durante mucho tiempo, el nombre de Elsa Schiaparelli vivió en notas al pie de página, respetada por especialistas, citada en libros de historia de la moda, pero rara vez colocada en el centro del relato dominante. Sin embargo, el siglo XXI ha demostrado algo interesante. La cultura contemporánea tiende a revisar el pasado y rescatar figuras que no encajaron cómodamente en su época. En un momento donde la moda celebra la teatralidad, el simbolismo, la provocación visual y la fusión con el arte contemporáneo, la obra de Schiaparelli resulta sorprendentemente actual. Las exposiciones en museos internacionales comenzaron a revalorizar su archivo. Piezas que en los años 30 fueron vistas como extravagantes, ahora se analizan como precedentes fundamentales del diseño conceptual. La crítica ya no la describe solo como rival de otras diseñadoras, sino como pionera de un lenguaje estético propio. El regreso de la Maison bajo la dirección de Daniel Roseberry no fue simplemente una operación comercial, funcionó como catalizador cultural, obligó a revisar archivos, a contextualizar su influencia, a reconocer que muchas dinámicas actuales ya estaban presentes en su trabajo original. La moda contemporánea depende del impacto visual inmediato, vive de imágenes que circulan en segundos por redes sociales. Schiaparelli entendía el poder de la imagen décadas antes de que existiera Internet. Diseñaba pensando en la reacción.
Hoy, cuando un vestido genera debate global en cuestión de horas, su filosofía parece adelantada a su tiempo. Pero la reivindicación cultural no borra los contrastes. A diferencia de otras casas históricas que mantuvieron continuidad empresarial, Schiaparelli atravesó un largo periodo de ausencia. Eso afectó la percepción de su peso histórico. El sistema suele asociar relevancia con permanencia ininterrumpida. El caso Schiaparelli demuestra algo distinto. La influencia puede sobrevivir incluso cuando la estructura desaparece. Su legado no se mide solo en colecciones vendidas, se mide en ideas que otros reinterpretaron, en la validación de la moda como espacio intelectual, en la legitimación del riesgo como estrategia estética. Hoy, cuando se estudia la evolución de la alta costura del siglo XX, su nombre ya no puede omitirse sin dejar un vacío analítico. La historia se está ajustando. Y en ese ajuste, Elsa deja de ser la figura secundaria de una rivalidad para convertirse en protagonista de una revolución conceptual. Pero todavía queda una pregunta final. Si la fama no fue permanente en vida, y el reconocimiento pleno llegó décadas después, ¿cómo debemos definir realmente su éxito? Eso nos lleva a la conclusión. La historia de Elsa Schiaparelli no es la de un imperio eterno. No es la de una marca que nunca cerró. No es la de una estrategia empresarial perfecta. Es la historia de una mujer que decidió que la moda podía ser arte, cuando casi nadie la tomaba en serio como disciplina intelectual. Fue adorada. Fue criticada, fue eclipsada, y décadas después, fue redescubierta. Mientras otras figuras construyeron sistemas sólidos que atravesaron generaciones sin interrupción, Schiaparelli sembró ideas que el futuro terminaría adoptando. No jugó a lo seguro, no buscó estabilidad a cualquier precio, eligió el riesgo creativo incluso cuando eso podía costarle relevancia. La fama le dio todo, y también se lo quitó. Porque innovar primero tiene una paradoja. No siempre eres tú quien capitaliza el impacto total de tu revolución. A veces el reconocimiento pleno llega cuando ya no estás para verlo. Sin embargo, el hecho de que hoy su nombre vuelva a ocupar titulares, museos y alfombras rojas demuestra algo contundente. La verdadera influencia no desaparece. Puede silenciarse, puede desplazarse, pero si fue auténtica, regresa, un ícono. Una disruptora, una advertencia sobre cómo la historia puede simplificarse y luego corregirse. ¿Fue eclipsada injustamente? ¿O su destino siempre fue ser comprendida más tarde? Tal vez la respuesta no esté en comparar cifras o permanencia comercial. Tal vez esté en entender que sin su audacia, la moda conceptual contemporánea no tendría la misma legitimidad. La gloria puede brillar intensamente, pero también puede desvanecerse. La permanencia empresarial construye imperios, pero la imaginación construye revoluciones. Y en el caso de Elsa Schiaparelli, la revolución terminó sobreviviendo al silencio. Ahora la pregunta es para quien mira esta historia desde el presente. ¿La consideras una genio subestimada o simplemente una visionaria que el tiempo terminó validando? ¿Tú qué opinas? Escríbelo en los comentarios.